día que no terminaba nunca. En realidad, no ha culminado todavía. Empezó temprano, con un desfile muy modesto, con palabras todavía más modestas de Mauricio Macri y con ollas que se iban instalando en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco. Y entonces competían aquello de un desfile que pretendía ser rutilante y no lo conseguía. Quizás hubiera sido mejor que lo ignoraran como el año pasado, cuando dijeron que no tenían dinero y en realidad era porque tenían un enfrentamiento bajo cuerda. Esta vez lo hicieron. El desfile, que siempre tiene el atractivo de los uniformes, etcétera, de la música, el colorido, fue seguido por bastante gente. Pero había más todavía, en aquellos lugares donde la gente va por un plato de comida para protegerse o para ayudar, de un lado y de otro, de los que no tienen nada y de los que tienen un poco, no siempre mucho, para poder ofrecer algo y poner en esas ollas lo que les permitiese al mediodía comer algo, calentar el cuerpo. Y el desfile militar con toda la pompa, en el cual Mauricio Macri sentía toda la importancia de la jornada, ignorando por supuesto esto que sucede en esta Buenos Aires, donde hay miles de personas que tienen que comer así, lo que se les da, lo que se les entrega de pie, lo que ofrece algún panadero, alguna pizzería, algún restaurante, alguna roticería, antes de que las cosas se echen a perder. Así se vive por millones de personas en la República Argentina, de las cuales las víctimas más directas son aquellos que tuvieron que ir hacia el mediodía para pasar el día allí. Cuando fueron advirtiendo lo que estaba pasando en el Obelisco, vino la represión, la de siempre. De un lado, eso tan adusto del desfile militar, y del otro vemos en la pantalla cómo se llevan a una persona, a alguien que habrá dicho algún disparate, seguramente, y eso ya justifica que le caigan encima. Miren cómo lo tratan. La rodilla contra el pecho, la cabeza contra el cemento, y quédate quieto, y más cosas todavía. Eso que cuando se trata de otros criterios sociales, no lo hacen. Ya le mostramos algo durante el desarrollo de nuestro noticiero. Así transcurría el día. Allá el desfile y el discurso. Acá las ollas y alguien como Horacio Ávila que nos explicaba lo que estaba sucediendo ahí en el pleno centro. Obviamente pusieron en evidencia un montón de cosas, las bajas temperaturas. En realidad nosotros trabajamos con la problemática los 365 días del año y las 24 horas. Todas las organizaciones que estamos acá presentes tenemos mucho trabajo cotidiano y de muchos años. Lo que pasa que, bueno, pasaron como una secuencia de circunstancias que hizo que la visibilidad de la problemática fuera muy fuerte. Del otro lado, a la misma hora más o menos, Macri se comparó con los héroes. Se sintió cómodo en la idea de cotejar fuerzas con aquellos hombres de 1816. Además dijo que tenemos que ir hacia la independencia, exactamente cuando está hundiendo a la Argentina, la mayor falta de soberanía que se haya visto de muchísimo tiempo a esta parte. Desde 2001 a este tiempo. Nunca se vio tanta entrega como para hablar el 9 de julio de la independencia. Vamos a ver un pequeño tramo del discurso de Mauricio Macri. Tenemos dos para compartir con ustedes. Ellos sabían que había dificultades y que muchos se oponían y que iba a costar muchísimo, igual que nosotros. Ellos actuaron desde la convicción, tenían muy claro qué valores querían defender y qué no querían para sus vidas nunca más. Igual que nosotros. Ellos sabían que solo era el comienzo, igual que nosotros. Ellos lo hicieron sabiendo que pasara lo que pasara, esa transformación iba a estar acompañada de dos palabras como nos pasa a nosotros: para siempre. Es que los argentinos teníamos una tarea difícil, muy difícil. Tal vez la más difícil que le toca a todos los que son parte de un país. Ponerse de acuerdo. Sí, ponerse de acuerdo. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para declarar nuestra independencia? La independencia era para siempre. La libertad era para siempre. No hay marcha atrás cuando se decide valores que son innegociables. No hay vuelta atrás cuando el pueblo está decidido a ir en una dirección. Pasaron muchos años desde... Estará bien en lo que dice. Vamos por la independencia y se está entregando como nunca.
El país es gobernado por el Fondo Monetario Internacional sentado en el Banco Central. Y él dice, vamos por la independencia como nunca. Aquella que los hombres de 1816 querían porque conocían el camino y defendían, pase lo que pase, como nosotros, como él. A veces parece un discurso preparado por un humorista, porque siempre provoca algo, una relación incómoda entre la risa y el enojo, la indignación. Hay patetismo en cada uno de los discursos de Mauricio Macri, pero este es el récord, ¿eh? Aquellos hombres y nosotros que estamos haciendo lo que querían aquellos hombres, que sí, a su manera dieron una forma de independencia, pero que por supuesto no era toda la independencia que se podía lograr, pero que él ahora viene a condenar definitivamente. El Fondo Monetario Internacional está entre nosotros, se vive del mangazo, se vivió de pedirle a todo el mundo. ¿Y qué cree Macri? ¿Que tiene la misma soberanía que antes de pedirle 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional? Eso es mayor soberanía. ¿De qué está hablando? Él tendría que esquivar este tema, no ir por ese lado. Hablar de cuánto necesitamos todavía trabajar nosotros para poder cumplir con aquellos designios de quienes formaron la patria, de quienes fundaron la independencia, e ir por esa misma independencia en lo económico. Tenemos que tratar de conseguirlo. Bueno, una cosa por el estilo, pero no decir que en este momento la Argentina está mostrando su capacidad de independencia al mundo, si es todo lo contrario. Es toda la entrega neoliberal de siempre. Bueno, sería reconocerle a Macri que esto sucedía en 1821, apenas empezaba a fundarse el país, y ahí nomás tenían que matar a gente que no les gustaba, Güemes, y cada 7 años uno, después Dorrego, y después Facundo, y así sucesivamente. Una parte del discurso estuvo destinado a decir eso, supusieron todas sus discordias por afuera. Al contrario, empezaban las discordias, empezaban las disputas por ver qué hacían con ese país que ahora era para ellos, pero para ellos, fundamentalmente. Y esto ocurrió en toda América Latina, lamentablemente, y todo el siglo XIX fue el monumento a la muerte, a la discordia, a ese quiebre que existe desde el fondo mismo de la historia, porque seguimos en esta pelea. Desde 1821, qué sé yo, Rivadavia, pasemos por el asesinato de Dorrego y por todo lo que ustedes conocen, seguramente. Pero no, eligió compararse con los héroes. Aquellos hicieron lo mismo que estamos haciendo nosotros. Le vamos a mostrar a ustedes la capacidad que tenemos para ser independientes como lo somos en este momento. Y en ese instante el Fondo Monetario Internacional estaba dictándole las órdenes del día a su cafetero Duhovne. No es así que se puede pensar en una celebración para el 9 de julio. Aceptemos que por lo menos no incurrió en aquello de pedirle disculpas al presidente en nombre de esa gente no tan heroica como parece, o en todo caso tan heroica como lo es Macri. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Sí, era un dolor muy grande el que deben haber tenido. El mismo que Macri en este tiempo de libertades y de independencia hacía gala frente al rey de España. Después uno de sus ministros fue a hablar con los empresarios y fue a pedirle disculpas por lo que la Argentina le había hecho a ellos, que nada se han llevado de la Argentina en todos estos años después de las privatizaciones. Pero hablar de independencia con toda la deuda que se ha generado, creció la deuda de las provincias. Mire, le podemos poner 20 títulos. Le pido a Leandro que los haga desfilar. Creció la deuda de las provincias. No necesitamos ni acercarnos demasiado, porque esto ya lo hemos compartido con ustedes. Aún con equilibrio fiscal, en el 2020 el país necesitará tomar nueva deuda en el 2020, después de todo lo que ha pedido. Esto lo dicen las consultoras privadas. Argentina coloca deuda a 100 años por primera vez en su historia. ¿Se acuerda de esto? En un instante lo escuchará Macri decir
algo en nombre de los hijos y de los nietos y todo lo que podemos hacer por ellos. Más de la deuda todavía, para que usted recuerde todos estos episodios de entrega, de pérdida de soberanía, como para que venga el 9 de julio a decir que es tan héroe como aquellos, porque está logrando la independencia que aquellos hombres habían soñado. Para pagar la deuda, cada argentino deberá poner $7.500. Entre 2015 y 2018 la dispararon por 100.000 millones cuando se sacó la cuenta. Agregue todo Fondo Monetario Internacional. En el 2019 se pagará más de 1 millón de pesos por minuto en conceptos de intereses, pero cuidado, porque ya son mucho más que 1 millón, porque hay devaluaciones, etcétera. Los vencimientos de deuda. Mire usted, 2019, 42.000 millones habrá que pagar. 2020, 24, 2021, 31, 2022, 50, 2023, 46. ¿Con qué lo van a pagar? ¿De qué independencia hablan? ¿Quién tiene independencia? Si uno se cruza con una persona a la que le debe y se cruza apichonado. ¿Usted se imagina este país dando vueltas por el mundo, encarándose con el Fondo Monetario Internacional, con los fondos buitres, con toda esa gente que en principio agradeció que le habían pagado, ahora va por lo suyo, siempre van por lo de ellos, que por supuesto no es lo de los argentinos? Y Macri, frente a toda esta deuda descomunal, impagable, a 100 años, dice: hagámoslo, esto de la independencia y todo lo fantástico que este héroe nacional de nuestro tiempo está haciendo, hagámoslo por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y yo le digo, hasta los chosnos, Macri, van a pagar la deuda contraída. 100 años, me parece que entran los chosnos efectivamente a pagar. Más que nunca tenemos que crear nuestro futuro por nosotros y por los que vienen después. Más que nunca tenemos que trabajar más allá de nuestras diferencias, encarando los problemas de frente y sin miedo. No hace falta que les diga que ninguna transformación de raíz es fácil. Hagámoslo por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nosotros mismos. No había superhéroes en 1816. Tampoco los hay hoy. Somos personas de carne y hueso, ciudadanos comprometidos, que podemos unir nuestro entusiasmo y nuestras capacidades por este gran sueño que es Argentina. Señoras, señores, queridos argentinos, depende de nosotros. Depende de nosotros. Claro que se puede. Se puede, se los digo una y otra vez, se puede. Por eso le digo a todos, vamos argentinos y viva la patria. Una patria de la que se puede servir muy bien Macri cada día de su vida. Una patria a la que está robando de una manera descarada. Miren este título primero. Parques eólicos, los documentos que comprometen al hermano de Macri ante la justicia. Una sociedad offshore, una de tantas Macri, radicada en Luxemburgo, es la controlante de USIR, vinculada al contador de la familia presidencial que compró y vendió las plantas de energías renovables con una ganancia de $75 millones. Ahora préstele atención a Juan Amorín, que en Cenital había escrito este artículo. Es muy interesante, es 1 minuto y medio, pero necesitamos mucho de su atención, porque le va a explicar en el programa de anoche de Gustavo Silvestre, Minuto 1, desde 2015 a 2019, cómo es que Macri, su familia, se robaron, es decir, se beneficiaron, porque no fueron a un banco y lo sacaron, sino que hicieron negocios que no se sabe cuánto pueden servir para el país, por un total de $70 millones, en un pase de mano. Presta atención a en qué momento Macri dice, se sientan a la mesa con sus contadores, con toda gente muy entrenada para quedarse con un país. Y entonces empiezan a visualizar los negocios. Vamos a vender Maquer, vamos a vender a precio bajo y yo le pongo rutas. Vamos a vender autopistas y yo les doy mayores peajes y le damos mayor valor a las rutas. Bueno, este es el negocio de los parques eólicos. Fíjese, habían pasado pocos días de que era presidente. Sentó el contador, se sentó la familia, dijeron, el negocio de los parques eólicos.
tenemos que tener una empresa, tenemos que estar atentos. Esto es lo que le va a contar Juan Amorín ahora, preste atención. Los documentos que complican y mucho al hermano del presidente, a Gianfranco Macri, en este pasamanos de los parques eólicos. Pero hoy vamos a empezar a entender un poco mejor dónde está la diferencia, porque mostrábamos que las empresas Sidel y Sidsel relacionadas a la familia Macri, del contador de SOCMA, habían comprado parques eólicos en 25 millones de dólares y que apenas unos meses después los revendieron en 95, claro. 70 millones de dólares de ganancia. ¿Cómo se fue dando este devenir de los parques eólicos? Lo tenés, a pocos días de asumir Mauricio Macri, el contador de la familia crea estas dos empresas para dedicarse a las energías renovables. Fíjate si no hubo información ya de que Mauricio Macri sabía qué era lo que iba a hacer con la energía renovable. Seguimos adelante y tenemos en 2016 la licitación de parques eólicos que gana la firma Isolux, la española, de uno de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Se sumaban a otros 4 parques eólicos que ya tenía Isolux. Seguimos adelante. Unos meses después nada más, la firma Sidel y Sidsel, del contador de la familia Macri, compra en 25 millones de dólares los parques. 6 parques, 25 millones de dólares, un muy buen negocio realmente. Y vamos a ver qué pasa en 2017. Estas empresas del contador de la familia Macri los revenden en 95 millones de dólares. ¿Qué pasó entre esto y esto, que revalorizaron los parques eólicos de una forma tan alevosa? La mano de Macri, directamente. Vamos a ver una nota que grafica un poco esto del portal iProfessional. Parques eólicos y solares. Reactiva el gobierno contratos de la era K con nuevas condiciones. El gobierno de Mauricio Macri les dará beneficios fiscales a las empresas con el objetivo de bajar los precios de la energía limpia. Después lo escuchamos a Macri decir en la Argentina de hoy que las hace las paga, hablar de la transparencia, de la corrupción de antes, para que no miren tanto la propia. Mire, le vamos a recordar estas cosas dichas por Macri brevemente, pero presta atención porque una de las veces que habla de esa corrupción detestable, lo dice en un parque eólico. Es gracioso, presta atención. Se acabó la joda para todo el mundo. En la Argentina hoy, el que las hace las paga. Todas estas obras han vuelto a ser sinónimo de esperanza y no más de corrupción, porque es de esa manera que podemos trabajar. Y de esa manera es que hemos apostado a construir la Argentina que viene. Mejorando la integridad y la transparencia en la política. Quiero felicitarlos por haber firmado una declaración sobre anticorrupción. Es bravo, ¿eh? Es muy difícil, porque finalmente ejerce presidencia de la República y cuesta abstenerse de alguna forma de respeto frente a todo lo que uno le escucha decir, conociendo la verdad que ustedes tienen seguramente una buena aproximación, pero es interesante que podamos insistir sobre esto, sobre las cosas que nos ocurren, porque al mismo tiempo que él hace sus grandes negocios y su parque eólico le da 90 millones y sus autopistas le dan, no me acuerdo cuánto, demostró Berkovich, y Maquer le da 10 millones de dólares, y todo lo hace con lo que tenía o con lo que inventa por esa empresa que construyó el 19 de diciembre del 2015, y todo después lo hace con políticas públicas. La política pública de los parques eólicos es increíble. Vamos a la cuestión ambiental, estando en el mundo, las energías renovables son el futuro, son la esperanza, y mientras tanto plincaja, plincaja, plincaja a la vista de todo el mundo. Y hablando, eso sí, de la corrupción presunta de los demás, apoyado por los gobiernos, sí, está bien dicho gobierno, por el periodismo mafioso, que gobierna al gobierno y se queda con todo, como le hemos dicho muchas veces, a veces en cada día. Y a los demás no le va tan bien. Mire el cierre de empresas. Con menos de 100 trabajadores, según la AFIP, han cerrado 18.853. Se habían creado, porque en el 2002 creo que había 4, 559.000, por supuesto estoy exagerando. 559.000 hasta diciembre del 2015. Empresas que dan trabajo a 20, 30, 40, 50, a 99. Estamos calculando las de menos de 100 trabajadores. La fuente es la AFIP. Está muy interesante el número. Bueno, igual, vamos ahora por este camino.
la suba de tasas de interés y el cierre de empresas. ¿Cómo son las políticas públicas las que determinan tanta desgracia? Para caer de 590 y pico a 543 fue necesario, 557 a 543, 18.000 menos, había que ir de tasas de 30.9 del 2016, que venían de menos tasas en el 2015, a tasas del 61.3 ahora. Han sido tasas del 70, 72, 73. Si hacemos un promedio, posiblemente en los últimos tiempos se esté por encima de 61.3. Entonces, que cruce esas líneas. La línea de la muerte de empresas, 18.000, y la línea de las tasas, porque es fácil entender para cualquier ciudadano esto que le mostramos. Sigamos con estas placas preparadas por la doctora Julia Estrada, y que son muy interesantes. Miren los concursos y quiebras en el primer trimestre de cada año. En el 2016, 166. Vaya creciendo hasta el 2019, 292, 75%. Crecieron en 3 años los concursos y quiebras en cada primer trimestre de cada año. Y por último, esta placa en la que hablamos de la variación en el primer trimestre desde comparando 2019 al 2016. Esto es fácil de entender. La construcción, la variación de los concursos preventivos, 800% más. Al comercio le fue mejor, 130%, y la industria, 300% más de concursos preventivos. La fuente es el CEPA. Y mire cuáles son las consecuencias. Hay 2 tapas de hoy que son muy elocuentes porque a usted posiblemente algo de esto le toca. Mire esta de Crónica, préstamos impagables. Es muy interesante cómo periodísticamente se puede hablar con una foto. El cuadernito, la calculadora, la tarjeta en la mano, sacar cuentas, ver cómo se puede llegar. Los préstamos son impagables. El mismo día, para que usted vea de qué manera a veces se puede concordar periodísticamente en la malaria brutal que le tiran encima a los argentinos, esta tapa de Página 12, vivir de prestado. Mientras el gobierno endeuda al país a un ritmo récord y financia la fuga de capitales, más de la mitad de los hogares del área metropolitana de Buenos Aires necesita pedir platas para cubrir los gastos. ¿Quiere ver lo que es la deuda de cada uno de nosotros en promedio? Los argentinos cada vez más endeudados, dice Crónica en la nota que mostrábamos recién. Crece la falta de pago y se acentúa la crisis en la economía de la mayoría de los ciudadanos. Pagar el mínimo de la tarjeta de crédito es el motivo más común para endeudarse. Más títulos. Vamos con rapidez. Jubilados pedir un crédito para comer, de esto se trata. Los jubilados han pedido muchísimos préstamos en ANSES para comer, para ponerse un poquito más al día. Más títulos que tienen que ver con toda la gente endeudada. Me avisan cuando es el último. El alquiler se lleva casi la mitad del sueldo. ¿Y así? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede comer? El porcentaje se eleva en jóvenes, en adultos mayores y en jóvenes porteños. Estamos endeudados. Más del 50% de las personas en la capital, nada más, están endeudadísimos. La canasta básica aumentó más del 56% de un año a otro. Y con el salario más o menos igual, ¿cómo se podía combatir? En junio los alimentos subieron un 6,58%. Estamos hasta las cejas endeudados. IOMA aumentó un 50% la cuota para sus afiliados voluntarios. Aquí, así, ¿quién puede sostenerse en pie? Crece el miedo a perder el empleo y cae la confianza en el mercado laboral. Todo esto ocurre en estos días para entender por qué los argentinos están endeudados aquí localmente y por qué la Argentina debe el dinero que debe. Los servicios públicos, otra deuda más. Y podemos enumerar decenas y decenas. Una abuela no tenía por falta de pago, no tenía gas, usó brasero y murió calcinada tras incendiarse su casa. Se muere por un motivo o por otro con el neoliberalismo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Se puede quitarle siempre a la gente. Se puede, por ejemplo, decirle a las empresas, son muchos los pedidos que tienen por los apagones, por todo lo que ha padecido la gente. Bueno, quédense tranquilos. Le dice Macri a Mindlin,
a Caputo, a su amigo, su hermano del alma, a los grandes ganadores de este país que son Macri, su familia, sus amigos y sus testaferros. Son los principales ganadores. ¿Qué es lo que le dicen a las empresas? Quédense tranquilos, van a pagar dentro de 3 años. ¿Lo puede creer? Mire, 3 años para cobrar un corte de luz. Una nota de la colega Florencia Barragán. El acuerdo entre el Gobierno Nacional y las distribuidoras eléctricas para su traspaso a la provincia y la ciudad de Buenos Aires las autoriza a resarcir a los usuarios por la rotura de artefactos como televisores o heladeras en el plazo de 36 meses. Es que son pobres. Hace 1 mes, 2 meses, antes del apagón, repartieron 7.000 millones de pesos nada más entre ellos. Están mal, con una mano atrás y otra adelante. Cualquier noche de estas se nos aparecen en el obelisco, con una frazada, a dormir al aire libre. Entonces Macri dice, muchachos, quédense tranquilos, le vamos a arreglar este problema. Lo van a pagar en 3 años. Mire cómo protesta con toda la razón a nombre de los usuarios de ADUC, Osvaldo Bassano. La situación que se encuentra hoy la energía eléctrica, con la disolución del control del ENRE, con un nuevo órgano, con la forma de no pagar más las indemnizaciones a los consumidores durante 3 años, es una forma más de que los consumidores financiemos este saqueo que continúa sin solución de continuidad. Es un problema que los consumidores en este momento estamos padeciendo, que es que no tener un órgano de control. El ENRE, que debería haber controlado a Transener, Camesa, que debería haber controlado a las empresas de generación, no lo hicieron. Y ahora disuelven el ENRE para que Edesur y Edenor continúe saqueando a los consumidores, no pagando los daños que les causan, poniendo medidores prepagos, no aplicándole las multas, devolviéndole la plata, millones, miles de millones de pesos, 7.300 millones de pesos le han devuelto en los últimos meses con esta distribución. Tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al crear un ente uniforme sin indemnizar a los consumidores, está cometiendo un grave perjuicio a todos los consumidores. ¿Esto sabe qué significa? Un robo. Nos están robando y lamentablemente Y él después detalla cómo la justicia se hace cómplice, una parte de la justicia siempre, de todos estos desmanes cometidos desde el Estado representado por este gobierno. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen manejando justamente los medios de comunicación, que son los amos, en Brasil o Globo, aquí ya sabe, Clarín, Nación, y lo trabajan, le hicieron la cabeza a la gente, todavía están procurando envenenar todo tipo de conciencia porque tienen la esperanza insólitamente de ganar. Uno dice, ¿cómo se presenta? ¿Con qué cara se presentan? Después del daño que le han hecho a los argentinos, después de cambiarles totalmente la calidad de vida, después de arruinar a millones de argentinos que cayeron en la pobreza, 2.700.000 han caído en la pobreza, y se animan, y se presentan, y ensuciando a diestra y siniestra, van ellos a una elección en la que todavía se piensan que pueden ganar, lo cual es increíble. También hasta el hecho de que se presente. Le hablaba de la justicia. Mire, vamos a poner el ejemplo de Brasil, por eso mencioné a O Globo. Ahí está Sergio Moro con Bolsonaro. Sergio Moro, al lado está el sonriente, el personaje de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que lo palmeaba a Bolsonaro en cada gol de Brasil. Lo abrazaba, poco menos le daba un beso. Moro va con Bolsonaro porque Bolsonaro le quiere ratificar la confianza, mostrar al país que no pasa nada con Moro, porque Moro fue denunciado por la maldita revista Bella, que es una revista maldita, llena de mentiras, de antidemocracia, revista de las dictaduras, de lo peor, una basura, pero que en este caso, por algún motivo, por algún interés que se le ha cruzado, está contra Moro y ha denunciado todas las escuchas que muestran que Moro tiene a un inocente preso, pero además tiene preso a todo Brasil, porque Lula es buena parte del Brasil medio, del Brasil vulnerable. Lula es la esperanza de los que más sufren en el Brasil, y lo tiene preso este tipo, este tipejo, este Moro. Hizo Bolsonaro lo mismo que Macri con Stornelli. Lo llevó el día del ejército a Stornelli y lo sentó allí a un par de metros de él. Ahí está la fotografía. Igual, Bolsonaro con Moro, Macri con Stornelli. Stornelli. Qué interesante lo que dijo el doctor Ubeira anoche
junto al programa de Gustavo Silvestre. Es muy interesante porque es cuando ya hasta la gente del derecho va perdiendo las esperanzas de lo que ocurre con el derecho. Y entonces hizo, entre tantas definiciones interesantes, una que me pareció muy valiosa compartir con ustedes. Un fiscal al cual se le ratifica el tema de la competencia y de alguna manera se evita la recusación del juez, lo llaman por 6 veces y el fiscal no se presenta en un asunto de esta gravedad, después de intentar de hacerle una cámara oculta a un abogado, que es su contraparte, en un juicio en el cual interviene como fiscal, ¿usted qué cree que puede pasar en cualquier país civilizado? Que un fiscal le intente hacer una cámara oculta a su contraparte en un juicio en el cual él es el fiscal, no es opinable. Esto es, en cualquier país del mundo lo hubieran eyectado del planeta. Bueno, acá no pasa eso, acá el presidente lo sienta 2 filas detrás de él para decir claramente cómo lo banca. El Procurador General de la Nación, imagínense qué medida tomará con Stornelli si se viste de cowboy en la Embajada de los Estados Unidos. En una palabra, la verdad es que nos roban la plata a todos, ¿no? Porque es una caterva de mamarrachos que la verdad da asco. Finalmente, en un momentito vamos a estar cubriéndolo con nuestros equipos. Está llegando el cuerpo de la Rúa a su velatorio. Quiero ocuparme brevemente y con mucho respeto de Fernando de la Rúa. Respeto que, por supuesto, no esquivará los recuerdos que dejó como presidente. En lo personal, llegué a tratarlo en más de una ocasión a de la Rúa, un hombre cordialísimo. Tengo el mejor de los recuerdos en ese trato. Pero políticamente es una de las personas que colaboró en ese daño inmenso que el neoliberalismo ha hecho en la Argentina. Y él fue usado por el neoliberalismo. Él se prestó desde su condición de hombre del radicalismo, pero de la derecha, no de la socialdemocracia alfonsinista, por ejemplo. Alfonsín se lo tuvo que decir en algún mano a mano. Y quedan algunos recuerdos políticamente insoslayables de la Rúa. Uno de ellos se refiere a la represión brutal del 19 y 20 de diciembre del 2001. Un hecho sumamente doloroso que está documentado muy bien en estas imágenes y del que de la Rúa lamentablemente no se hizo cargo, como sí ocurrió con lo que mostrábamos y vamos a tener otra vez del Fondo Monetario Internacional. Estas son imágenes que representan lo que terminó en esa jornada con 39 muertos en esos 2 días en la República Argentina. Y el responsable político, más allá de que se le haya salido de las manos las fuerzas y que muchos hayan decidido cosas que no sabemos o no sé yo si las pidió, las reclamó de la Rúa, era la coronación de un periodo nefasto para la Argentina. Los negocios con el Fondo Monetario Internacional, megacanje, blindaje, todo aquello que significó la muerte de la economía, el hambre de los argentinos, la protesta y, como siempre, con el neoliberalismo, la represión. Hay una película de nuestra colega Ayelén Velázquez que recuerda, evoca con el nombre 39. Decir 39, es decir, 2001, 19 y 20 de diciembre. ¡Cuánto dolor! Les decía, de la Rúa no se pudo hacer cargo de esto, lo que hubiera sido bueno para él. Por la televisión no tengo noticias de que aquí hayan ocurrido esos hechos trágicos. Veo por la prensa, mi información era otra. Voy a evitar la imagen del helicóptero, que es muy desdorosa para alguien a quien queremos referirnos por lo que tiene de implicancia política con nuestro tiempo, pero no quisiera herir ninguna susceptibilidad. Por el contrario, vamos a recordar un momento en el que sí Fernando de la Rúa toma conciencia de los errores que ha cometido, aunque no lo esté diciendo directamente. En el 2014, él, con Rolando Graña me parece, charla sobre lo que ocurrió en aquella Argentina. Y él dice, me dejaron solo frente al Fondo Monetario Internacional. Y aquí sí que vale la pena tomar nota, palabra por palabra, porque el fondo es el mismo, aquel de 2001, que le había dado mucho en enero para sostenerlo por una cuestión geopolítica, pero que después no pudo sostenerlo más y le negó $1.200 millones, que por lo menos le hubieran permitido hacer pie
unos meses más y ver si podía reparar tanto daño como el que se había provocado. Es muy valioso este documento y es bueno que podamos despedirnos de la semblanza de hoy de la Rúa con estas palabras. Es cierto, eran días calientes, la economía andaba mal, pero ¿usted sabe por qué andaba mal? ¿Sabe cuáles eran los problemas que teníamos? A ver, ¿de dónde se levantó una voz, tanto de mi partido como del justicialismo, denunciando la actitud del Fondo Monetario? Todo venía porque me dejaron solo en la pelea contra el Fondo Monetario Internacional, que era la expresión peor del capitalismo retrógrado, en la forma que actuaron con los personajes. Le da la razón a los Kirchner que rompieron con el fondo. Además Kirchner señaló en algunas declaraciones que si Estados Unidos hubiera tenido otra actitud, no pasaba lo del 2001. Ellos empezaron a retasearnos los créditos ya concedidos. La gente se ha dado cuenta que el Fondo Monetario nos asfixiaba. En el fondo estaban de milagreros. Era la administración Bush republicana. Llegaron ahí Keller, el alemán, que se enojó mucho cuando yo anulé el contrato de Siemens, y una señora Ann Kruger, una fundamentalista ortodoxa que aplicaba la teoría del riesgo moral, que significa... Ann Kruger, la Lagarde, todos ellos son iguales, gente de negocios que representan a una banda que anda haciendo negocios por el mundo. Y la Argentina, como dijo Melconian en su momento, es un bombón en la puerta del colegio, agrego. En instantes estamos cubriendo todo lo que se refiere al final de la jornada en relación al doctor de la Rúa. Pero el recuerdo político era inevitable en los términos en los que nosotros hemos querido hacerlo, sin tocar la susceptibilidad de quienes han querido a de la Rúa como persona. Y puedo decirles que no tenía ningún motivo, nunca lo tuve personalmente, para no sentir lo mismo por un hombre que siempre fue afable y cordial, pero políticamente dejó secuelas, algunas de las que hemos mostrado como estas. La columna, si Dios quiere, sigue mañana. Ahora, Luli.